Inspirador. Un millonario descubre un increíble gesto de su empleada que transforma su vida y cambia su perspectiva sobre él. Éxito. Era una mañana radiante en la vibrante colonia Roma de la Ciudad de México, donde la vida florecía entre los restaurantes de moda y las boutiques de lujo. Javier, un empresario multimillonario, admiraba su imperio desde la altura de su oficina. La imagen del éxito lo consumía, un éxito obtenido a costa del calor de su hogar y los abrazos de su familia que una vez lo apoyaron. Había olvidado lo que era realmente vivir, arraigado en su ambición desmedida. Pero hoy sería diferente. A unos kilómetros de allí, Rosa despertaba en su pequeño departamento. El sol se filtraba por la ventana, iluminando el rostro somnoliento de su pequeña Valentina. Como madre soltera, las batallas eran su rutina diaria, las dificultades como sombras que nunca se disipaban. Pero el sacrificio era su bandera, el amor por su madre anciana y la pequeña Valentina lo llenaba todo. Sin embargo, la vida le presentaba un desafío. Valentina necesitaba atención médica urgente. Con el corazón roto, Rosa decidió que no podía permitirse el tratamiento y, en cambio, se ofreció a ayudar a su vecina, una anciana que se encontraba en una situación aún más desesperada. Era un gesto noble, un destello de luz en su propio mundo gris. Javier, que observaba desde su ventana, se sintió atraído por este acto de amor puro que resonaba en su corazón. Había olvidado lo que significaba la verdadera bondad, lo que se sentía al sacrificarse por el bienestar de otros. Un fuego dentro de él comenzaba a atizarse, y en su lujosa burbuja de superficialidades, la imagen de Rosa brillaba intensamente. Los días pasaron y Javier, cada vez más consciente de la lucha de Rosa, comenzó a acercarse a ella. Visitaba su hogar sencillo, donde el olor a caldo casero y la risa de Valentina llenaban el aire. Cada encuentro desnudaba su esencia. ¿Por qué, con tan poco, Rosa elegía siempre dar más? En un instante, su fastuosa vida comenzó a parecerle vacía. Los trajes caros y los coches inécticos se volvieron insignificantes frente a la fortaleza de su empleada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El dilema de Javier se intensificó cuando su empresa lanzó un proyecto que prometía llenar sus bolsillos, pero que aplastaría a la comunidad en la que Rosa vivía. Estaba dividido. Las voces de su consejo resonaban en su mente, sugiriendo que optara por el dinero, que no se dejará llevar por sentimientos. Pero mirando a Rosa, a quien respetaba profundamente, se dio cuenta de que había un camino diferente. Valía la pena tomar riesgos, cambiar la narrativa. La vida de Rosa, quien quizás había arriesgado su propia salud por otros, lo hacía cuestionar su moralidad. El clímax de la historia se acercaba, y la presión se sentía cada vez más abrumadora. Javier se preparaba para presentar su nuevo enfoque a la comunidad, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Lograría involucrar a Rosa y a quienes, como ella, habían sido invisibles? Luego, en un giro inesperado, Rosa reveló un secreto de su pasado que podría cambiarlo todo. ¿Podría esto derrotar las barreras levantadas por las fortunas o la compasión sería suficiente para definir su futuro? Las preguntas hacían eco en su interior mientras el capítulo llegaba a su fin, dejando a todos con ganas de más. Javier nunca pudo dormir esa noche. Las palabras de Rosa resonaban en su cabeza, cada sílaba como un eco que arrastraba consigo las dudas y las certezas que había construido durante años de fría ambición. Yo también fui como tú, había dicho, sus ojos llenos de una sinceridad que lo atrapó por completo. En algún momento, dejé de mirar hacia adentro y comencé a perderme. Mientras el sol comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos dorados, Javier se sentó al borde de su cama, sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. Las decisiones difíciles siempre lo habían acompañadas, pero esta vez sabía que debía actuar, no solamente por él, sino por aquellos que habían estado pasando desapercibidos. La comunidad que contemplaba su ambición, no su humanidad decidido a dar un giro radical a su rumbo.
Se dirigió a su oficina. La mesa de su jefe estaba cubierta con documentos llenos de proyecciones financieras y planes de expansión, pero él ya no podía ver esas cifras sin pensar en Rosa y en Valentina. A cada paso que daba dentro de ese espacio, lo sentía menos como el rey de su imperio y más como un táctico atrapado en una guerra que había olvidado por qué peleaba. El éxito, así como lo había concebido, empezó a parecerle una maraña de egoísmo. El día avanzó y la reunión que preparaba se acercaba. Sus asesores ya estaban llegando, y el aire se sentía denso con la expectativa de un gran anuncio. Javier, sin embargo, no podía quitarse de la mente la imagen de Rosa ofreciendo su ayuda sin importar su propia miseria. Esa fortaleza noble lo atravesaba. Al cerrar los ojos, podía ver el gesto de ella, el sacrificio que iluminaba una vida que apenas tenía brillo. Finalmente, un grupo de ejecutivos se reunió ante él. Presentó con confianza sus ideas. Pero en lugar de hablar sobre el próximo gran proyecto que prometía lucros desmedidos, comenzó a hablar sobre los valores que deberían construir la nueva imagen de su empresa. Habló sobre la comunidad, sobre cómo, como empresarios, tenían la responsabilidad de elevar a quienes estaban a su alrededor. Cada palabra que salía de su boca sentía que era un ladrillo menos en la muralla que había construido. «Quiero que reconsideremos nuestro enfoque», dijo Javier, su voz resonando cada vez más fuerte. No podemos permitir que nuestra búsqueda de riqueza pase por encima de los que nos rodean. El verdadero éxito radica en el impacto que tenemos en las vidas de otros. Las miradas de sus colegas se abrieron en confusión, algunos murmuraban entre sí, incrédulos. Pero su mirada era clara. Aquella transformación que había comenzado en su interior se reflejaba en cada parte de su discurso. Siguió hablando, poniendo énfasis en la importancia de invertir en la salud, educación y bienestar de la comunidad. Mientras su discurso avanzaba, pudo ver cómo algunos comenzaron a cambiar. Las sombras de escepticismo en sus caras se empezaron a perder, como nubes disipándose bajo un sol cálido. Pero cuando Javier terminó, el silencio reinó. Las caras de sus colegas reflejaban sorpresa, y en algunos casos, rechazo. «No podemos arriesgarnos», dijo un ejecutivo mayor, saboreando cada palabra. «Eso no va a llenar cuentas». Javier sintió como si una sábana de humareda se le cayera encima. Pero en el fondo de su corazón, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. ¿Era posible que la bondad, como la de Rosa, pudiera cambiar algo? Antes de que pudiera responderse a sí mismo, una voz lo interrumpió. ¿Por qué no dejamos de lado el miedo y simplemente lo intentamos? Era Rosa, de pie ante la puerta, su presencia iluminando el ambiente de inmediato. Sus ojos brillaban con valentía. Si logramos unir fuerzas, podemos crear algo hermoso y provechoso para todos. Es hora de mostrar que se puede hacer un cambio. Las palabras de Rosa flotaron en el aire como un juramento. En ese momento, Javier entendió que este no era solo su lucha, era de todos. La comunidad fue el pilar que había estado buscando, y su decisión estaba a punto de darle un giro a todo. «Vamos a cambiar el rumbo», dijo Javier, mirando a Rosa, sintiendo que el eco de su valentía pronto llenaría la sala. Pero, al mismo tiempo, la opinión de sus colegas seguía siendo un rumor inquietante. El dilema se tornaba más intenso mientras Javier atrapaba miradas llenas de dudas, señales de alerta y miradas repletas de expectación. El camino estaba al borde del abismo, y preguntas llenaban su mente. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Estaría dispuesto a perderlo todo por este nuevo principio? La presión aumentaba, y el camino hacia el futuro, aunque iluminado por la fe, se sentía incierto. ¿Sería suficiente su coraje para superar la resistencia que venía? ¿Podría juntar a la comunidad y a su empresa en una misma misión antes de que fuera demasiado tarde? Las respuestas se tambaleaban en la balanza de su corazón, y el siguiente capítulo de su vida estaba a punto de abrirse con un nuevo desafío en el horizonte. Javier respiró profundamente, buscando el aliento que parecía haberse esfumado en el aire tenso de la sala. Las miradas de sus colegas se sentían como lanzas, cada una atravesando su determinación. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió aferrarse a la fe que Rosa había encendido en él. «Pensemos en el largo plazo», continuó Javier, intentando romper el silencio denso. «No se trata solo de números y balance.
Se trata de legados. De hacer lo correcto. Si garantizamos que cada miembro de nuestra comunidad tenga acceso a oportunidades, no solo estamos invirtiendo en ellos. Estamos asegurando un futuro más brillante, incluso para nuestra empresa. El murmullo entre sus colegas se intensificó. Algunos mostraban señales de inquietud, mientras otros miraban a Javier con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La oposición podría ser fuerte, pero Javier sentía que había algo más poderoso en juego. Rosa se acercó un paso más, sus ojos fijos en los de Javier. Lo que propones puede parecer un riesgo, pero cada gran cambio en la historia ha comenzado con un paso arriesgado. La grandeza no se construye en la comodidad. Pero las palabras de Rosa parecían caer en oídos sordos para la mayoría de los ejecutivos. Tu misión idealista no tiene en cuenta la realidad del mercado, Javier, respondió uno en voz baja, pero firme. Los accionistas no estarán contentos con un desvío de nuestras estrategias probadas. No te equivoques, esto podría costarnos más que dinero. A cada frase que se pronunciaba, el corazón de Javier se hundía un poco más. Podía sentir cómo la desesperación empezaba a mezclarse con su voluntad. ¿Valía la pena luchar por un futuro en el que todavía no estaban todos de acuerdo? Pero si no arriesgamos, nunca avanzaremos, exclamó, sus palabras llenas de pasión. ¿De qué sirve el éxito si es solo para unos pocos? Un aire de tensión mental recorrió la sala. Las voces se fueron apagando cada vez más hasta que todo lo que se escuchaba eran respiraciones entrecortadas y un ligero murmullos detrás de los trajes de sus colegas. Javier se pasó una mano por el cabello, sintiendo cómo la frustración empezaba a convertirse en preocupación. No puedo hacerlo solo, admitió, más para sí mismo que para el resto. Necesito que me apoyen. Necesitamos apoyarnos mutuamente. No se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Las palabras parecieron calar un poco más entre los presentes. Algunos ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas y murmullos en voz baja. Pero, tras un instante, Rosa alzó la voz, con firmeza. Debemos trazar un camino juntos. Si no unimos fuerzas, nunca podremos cambiar nada. Ahora más que nunca, la comunidad necesita saber que estamos con ellos. Que cada acción que tomemos será por ellos, no por el ego ni el dinero. Finalmente, una mano se levantó por entre la multitud. Era un joven ejecutivo que jamás había sido visto como un líder. Lo intentaré, dijo, con el rostro encendido por la determinación. Podemos buscar formas de hacer las cosas distintas. De colaborar con la comunidad. Puede que no lo hagamos perfecto, pero quiero ser parte de este cambio. Una chispa de esperanza iluminó la atmósfera. El aliento de Javier se volvió más ligero, mientras empezaba a vislumbrar una pequeña grieta en la muralla de resistencia. Quizás no estaba tan solo en esta lucha después de todo, sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en su mente. ¿Y si este intento fallaba?, resonaba en su interior. La presión del cambio nunca había sido tan palpable, pero al mismo tiempo, sentía que era el momento adecuado para seguir adelante. Mientras todos debatían la posibilidad de un nuevo enfoque, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de trabajadores de la comunidad entró. Su presencia era inesperada, pero poderosa. Llevaban carteles y sonrisas, como portadores de un mensaje claro: estamos contigo, Javier. El corazón de Javier latía con fuerza. La energía en la sala cambió de inmediato, y él sabía que eran el reflejo de lo que estaba tratando de construir. Pero aún había dudas que lo acechaban. ¿Podría sostener esa unión? Era un cambio que no podría afrontar solo. Antes de que pudiese procesar lo que estaba sucediendo, un cartel alzándose en medio de la multitud captó su atención. Tu credibilidad está en juego, decía. Y en ese instante, se dio cuenta de que su próxima jugada definiría no solo su carrera, sino su vida. La decisión estaba sobre la mesa: actuar o callar, arriesgarse o permitir que la oportunidad se desvaneciera. ¿Qué haría Javier cuando la presión se volviera insostenible? ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para guiar a su equipo en esta nueva dirección, mientras también enfrentaba la sombra de su propio miedo al fracaso? Javier sintió cómo la sangre se le helaba en las venas mientras los trabajadores de la comunidad avanzaban.
Sus rostros radiaban una mezcla de expectativa y esperanza, y la sala, que antes era un campo de batalla, ahora se sentía como un templo. Su corazón palpitaba con una fuerza que nunca había experimentado. Era el momento decisivo, y sabía que todo lo que había construido hasta ahora estaba al borde de un precipicio. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, intentando disimular su sorpresa. La voz del grupo líder, una mujer de cabello rizado y ojos chispeantes, resonó con fuerza. «Hemos venido a apoyarte, Javier. Sabemos lo que intentas. Queremos ser parte de este cambio». El respaldo de la comunidad lo llenó de energía. Eran personas reales, con sueños y esperanzas, que veían en él una oportunidad, un camino hacia un futuro mejor. Javier se sintió impregnado de un propósito renovado. «Entonces, juntos podemos hacerlo», afirmó, dejando que la confianza invadiera su ser. «Si vamos a perseguir este sueño, necesitamos la voz de todos». La multitud se agitó, algunos empezaron a aplaudir. Javier sabía que había algo en su propuesta que resonaba, incluso en los corazones de quienes estaban en contra. Este no era solo su sueño, era un legado colectivo que se estaba formando. Una oportunidad de construir algo significativo. Rosa lo observaba con admiración. «Eres un líder, Javier», le dijo, su voz suave pero contundente. «La comunidad necesita verte a ti dando el primer paso. No dejes que el miedo te detenga. Su confianza está contigo». Mientras hablaba, Javier sentía su apoyo como una abrazadera cálida que lo rodeaba. Se volvió hacia sus colegas, que aún tenían escepticismo en la mirada, y con firmeza pidió: «Vamos a involucrarnos, a colaborar. Haremos de esta comunidad nuestro primer proyecto. Les propongo una alianza». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Pero Javier continuó, sin flaquear: «Admito que hay mucho en juego, pero hay algo más grande que nosotros. Se trata de construir un futuro que refleje nuestros valores compartidos. Ya no podemos ignorar a quienes están a nuestro lado». Con una determinación renovada en su voz, expuso su plan. Sería un programa de colaboración e inversión social que uniera a la empresa con la comunidad de forma tangible. «Invertiremos en los proyectos que apunten al bienestar de nuestra gente. Y lo haremos juntos, de la mano». Las dudas comenzaban a desvanecerse, y poco a poco, la sala se llenó de diálogos, ideas y visiones compartidas. Javier vio cómo su mensaje de unidad empezaba a germinar en las mentes y corazones de sus colegas. Aunque algunos eran reacios, otros comenzaron a asimilar que tal vez había una posibilidad real de cambio. Cuando alzó la mirada, vio el cartel que unos minutos antes le había causado tantas preocupaciones. Ahora se sentía aliviado. Su credibilidad podía estar en juego, pero sabía que si había una oportunidad para dar un giro a la historia, era ahora. Fue entonces cuando se propuso dar un paso más. «Propongo que hagamos una votación. Que cada uno de nosotros decida si apoyamos esta iniciativa», dijo, haciendo un movimiento amplio con sus brazos, convocando a cada persona en la sala. «Si de verdad creemos en lo que hacemos, debemos demostrarlo con nuestras acciones». Las miradas se intercambiaron, y Javier sintió como su corazón latía más rápido por la ansiedad. La decisión era inminente. Estarían dispuestos a dejar atrás sus temores. En el momento en que los rostros comenzaron a inclinarse hacia él, una sensación de triunfo se apoderó de Javier. Pero aún no era el final. Una pregunta resonaba fuertemente en su mente: ¿sería suficiente para convencer a todos? El ambiente estaba cargado de tensión. En medio de todo, un movimiento frenético de rostros entre los ejecutivos parecía indicar que la decisión estaba más dividida de lo que esperaba. ¿Podía realmente ser el agente de cambio que todos necesitaban? Cuando la votación comenzó, las manos levantadas estaban monitorizadas. Sin embargo, una voz en la parte de atrás interrumpió de repente: «¿Pero qué sucederá si no obtenemos el apoyo que necesitamos?». Y esa pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra al acecho, desafiando el optimismo que se había generado. Mientras los murmullos se intensificaban, Javier se sintió como si lo estuvieran rodeando de nuevo. La sala parecía inclinarse hacia un futuro incierto, y entonces supo que todo estaba en juego. ¿Sería capaz de sostener la fe que habían puesto en él?
¿Y al mismo tiempo enfrentar la dura realidad de la opresión dentro de su propia empresa? La sala se había convertido en un campo de batalla emocional. La pregunta de la voz que interrumpió resonaba en la mente de Javier como un eco inquietante. El miedo a la incertidumbre se extendió entre sus colegas. ¿Y si fracasaban? ¿Y si su valiente propuesta se convertía en un fantasmal recordatorio de un mejor que pudo ser? Los murmullos crecieron, llenando el aire de dudas. Javier sintió que todo su esfuerzo peligraba. Las caras de los trabajadores comunitarios, llenas de esperanza poco antes, parecían desvanecerse a medida que la ansiedad se apoderaba del lugar. Era un momento crítico, uno que definía no solo su futuro, sino el de tantas vidas que contaban con él. «Silencio, por favor», exclamó, alzando la voz un poco más de lo habitual. Todos se volvieron hacia él, y en ese instante Javier se dio cuenta de que necesitaba hacer más que hablar. Tenía que conectar con cada uno de ellos, que recordarles por qué estaban allí. «Sé que hay miedo», comenzó, sintiendo su voz temblar pero cargándola de sinceridad. Miedo de lo desconocido, miedo de cambiar, miedo de no ser escuchados. Pero también sé que todos estamos aquí por una razón. Porque creemos que juntos somos más fuertes, más resilientes. La desesperanza en los rostros comenzó a desvanecerse, aunque lentamente. Javier respiró hondo, animándose a ir más allá. Desde que empecé con esta empresa, he estado encerrado en un mundo de decisiones frías, números y ganancias. Pero nunca he visto el verdadero rostro de mi trabajo. Ustedes son eso, el verdadero rostro. Ustedes son la razón por la que quiero cambiar esto. Un murmullo de comprensión empezó a recorrer la sala. Javier se sintió impulsado por esa conexión. No les quiero prometer un camino fácil, pero sí les prometo que no daré la vuelta. No me rendiré ante la adversidad, y si están dispuestos a levantarse conmigo, juntos podemos crear algo que trascienda. Las manos se levantaron en apoyo, no solo de los trabajadores comunitarios, sino también de algunos de sus colegas más escépticos. Habían comenzado a ver que este no era solo un acto de fe en su propuesta, sino una oportunidad de ser parte de algo importante, algo que podría marcar la diferencia en sus vidas y en el entorno que los rodeaba. La votación se acercaba a su fin y cada mano levantada parecía un símbolo de firmeza, un gesto desafiando el miedo que una vez fue dominante. Pero, aún así, Javier sintió que había algo más que necesitaba expresar. De repente, recordó la historia de su madre, un relato sobre cómo en tiempos de crisis, la comunidad siempre se unió para apoyarse mutuamente. Crecí escuchando sobre la unión y el poder de la comunidad. Lo que estamos haciendo hoy es el mismo espíritu que ha definido nuestra cultura. No solo queremos ser colegas, queremos ser un ejemplo para otros. Seamos la chispa que encienda un fuego de transformación. Algunas lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de quienes lo escuchaban. Su voz crecía en pasión y en esperanza, abriendo un nuevo tipo de conexión en la sala. Pero justo cuando Javier pensaba que había logrado reunir a todos, la voz escéptica sonó de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Y si aún así no obtienen el apoyo de la alta dirección? ¿Qué pasará con nuestras vidas, nuestros trabajos? La pregunta se coló como un aguijón en el corazón de Javier. Con un nudo en la garganta, se enfrentó a la dura realidad que la comunidad podría estar a punto de enfrentar. La incertidumbre volvió a invadir el ambiente. Si no resulta, entonces lucharemos más. Encontraremos otra manera. Porque nuestro valor no está en salir victoriosos de cada batalla, sino en tener el coraje de luchar por lo que creemos, sin importar los resultados. La sala pareció contener la respiración. Javier sabía que sus palabras ardían con una verdad inquebrantable. El momento decisivo estaba en sus manos. En ese instante, se dio cuenta de que el futuro que estaban forjando no dependía solo de una votación, sino de la resolución de estar juntos, sin importar las circunstancias. Mientras los votos estaban en el aire y el resultado se acercaba, todos se miraron unos a otros, esperando una señal, una promesa. ¿Eran lo suficientemente valientes para dar ese primer paso juntos? El destino de la sala, de su propuesta y de toda una comunidad pugnando por un cambio, estaba a punto de revelarse. ¿Qué decisión tomarían los demás? El silencio se apoderó de la sala mientras la tensión crecía.
Cada segundo se sentía como una eternidad y los corazones de los presentes palpitaban al unísono. Javier observó con atención cómo las manos se retiraban lentamente. Algunos se miraban entre sí, buscando la respuesta en los semblantes ajenos. La incertidumbre en el aire era palpable, y sus palabras habían calado profundo, pero aún quedaba en el aire la sombra del miedo. Finalmente, el gerente de operaciones, un hombre de modales estrictos llamado Raúl, se levantó. Su presencia era formidable y su mirada, severa. Los murmullos cesaron de inmediato. «Javier, aprecio tu pasión», comenzó Raúl, «pero esto no es un juego. Si esto falla, nuestra comunidad se verá afectada y nuestras familias también. No podemos arriesgarlo todo basándonos en ideales». Javier sintió que ese comentario le atravesaba el alma. Era cierto, un mal paso podría significar la pérdida de muchos empleos. «No estoy ignorando la realidad, Raúl», respondió Javier, su voz más firme. «Lo que propongo no es solo un sueño. Es la oportunidad de cambiar vidas. Un paso hacia ese futuro mejor que todos deseamos. Pero no podemos permitir que el miedo nos paralice». Las palabras de Javier resonaron en la sala. Algunos asintieron, otros todavía rumiaban la preocupación. Una joven, Sandra, que había trabajado con Javier en proyectos comunitarios, se levantó. «Si me permiten hablar, por favor». Su voz temblaba, pero su decisión era clara. «He visto los resultados de este trabajo. Puedo decirles que nuestras familias llevan años esperando un cambio. He perdido amigos que se fueron a otras ciudades buscando mejores oportunidades. Este proyecto puede ser la respuesta». La autenticidad de Sandra encendió un nuevo fuego en el ambiente. Las cabezas se giraron hacia ella y el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por la esperanza. «Lo que necesitamos, además de un plan, es unión», continuó. «No podemos seguir dejando que el miedo nos divida. Debemos apoyarnos mutuamente. Si fallamos, lo enfrentaremos juntos, pero también podríamos ganar algo invaluable». La fuerza en su voz era contagiosa. Los murmullos de reconocimiento comenzaron a surgir y unos pocos aplausos tímidos se sumaron. Javier sentía la determinación volviendo a llenar el aire. «Nunca he creído en hacerlo solo», dijo, sintiendo que el momento estaba cambiando. «Cada uno de nosotros tiene una historia, una razón para luchar. Juntos, podemos ser más que el reflejo de nuestros miedos, podemos ser el cambio que tanto anhelamos». Los rostros de sus colegas se iban iluminando, y Javier notó que algunos incluso habían comenzado a sonreír. El panorama se transformaba, y no era solo por él, sino gracias a la verdad que había sido expuesta en la sala. La decisión de enfrentar sus temores estaba tomando forma. Las manos comenzaron a levantarse de nuevo, esta vez por más que un gesto de apoyo, sino como un compromiso con el cambio. Sin embargo, antes de que se realizara la votación, una llamada interrumpió el momento. El teléfono de Javier vibró en su bolsillo, rompiendo la burbuja de electricidad creada en la sala. Con un nudo en el estómago, miró a su alrededor, preguntándose si debía atender esa llamada en un momento tan delicado. La mirada de Raúl le decía que el ambiente no podía esperar más. Pero ¿qué sucedía si era un mensaje que podía cambiarlo todo? La tensión se renovó y, mientras Javier se adentraba en una decisión que podría afectar el destino de todos, una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿La sala estaba a la espera de su respuesta? ¿Sería este el momento que definiría su futuro o simplemente una distracción en el camino hacia el éxito? ¿Cómo encajarían sus decisiones personales con el destino colectivo que parecía tan frágil? Javier inhaló profundamente, calando la ansiedad que se apoderaba de su pecho. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida. Con un ligero temblor, sacó el teléfono y miró la pantalla. El nombre que apareció lo tomó por sorpresa, era su madre. Su corazón se aceleró. Si era un problema, no podía ignorarlo. «No puedo hacerlo», murmulló Javier, su voz casi inaudible, mientras la sala se sumía en un murmullo expectante. La atención estaba en él, y esa presión le parecía insoportable. La última vez que su madre había llamado así, había sido por el desalojo de su vecina. Esta carta que recibieron no era solo un número, era un riesgo palpable. Javier sintió dos sentimientos opuestos bullendo dentro de él.
el deber hacia su familia y la responsabilidad hacia su comunidad. Tenía que elegir, pero nadie podía decidir por él. Aún así, sabía que su decisión afectaría más que a su vida personal, toda la comunidad estaba en juego. ¿Qué sucede, Javier?, preguntó Raúl, su mirada entre la preocupación y la impaciencia. En esos ojos, Javier leyó una combinación de confianza, pero también miedo a lo desconocido. Una vez más, la sala se convirtió en un espacio cerrado, cargado de significados. No se trataba solo de un proyecto, ya no era algo meramente profesional, era la vida de todos los que dependían de su activismo. «Estoy aquí, Javier», insistió Sandra, acercándose un poco más, su voz llena de aliento. «Lo que sea que veas allí no puede ser más importante que lo que estamos creando aquí. No dejes que el miedo te detenga. Usa esto para lo que realmente importa, por favor». Las palabras de Sandra llegaron hasta las fibras más íntimas de Javier, frenando su impulso de contestar la llamada. Deslizó el dedo sobre la pantalla para leer el mensaje que su madre había enviado. A medida que lo leía, la habitación se quedó en silencio y la multitud esperaba, su respiración colectiva estancada. «Mamá está bien», suspiró, mientras sus hombros se relajaban. Solo quería saber cómo estaba. «Pero esto», añadió, levantando el teléfono, «esto puede esperar. Este es nuestro momento. Nuestro esfuerzo conjunto tiene que ser más fuerte que cualquier desafío personal». Mientras compartía sus pensamientos, el sentimiento de determinación surgió en su interior otra vez. La sala resonó con un aplauso más fuerte, y el ambiente de duda se desvanecía en una explosión de esperanza. En ese instante, Javier se dio cuenta de que era el resultado del sostén emocional. No estaba solo, su corazón latía en sincronía con el de todos ellos. «¿Listos para dar un paso adelante, entonces?», preguntó, su voz cargada de emoción. 9 manos se levantaron al unísono mientras sus corazones latían como uno solo. Sabían que lo que era necesario no solo era un plan, sino también un ecosistema de confianza y apoyo. Ellos eran la fuerza del cambio. Raúl, al ver esta unión palpable, sonrió. Fue un gesto mínimo, pero significativo. «Me parece que tenemos algo que discutir realmente», dijo, y su voz ahora contenía una chispa de interés. Pero justo cuando la energía de la sala estaba en su punto máximo, giró la mirada hacia la puerta de la sala. Un sonido repentino captó la atención de todos. La puerta se abrió bruscamente y una figura conocida apareció. Era Carlos, el antiguo compañero que había dejado la empresa en busca de nuevas oportunidades. La sala quedó en silencio. El rostro de Carlos reflejaba una mezcla de preocupación y urgencia. «Lo siento por interrumpir», dijo, jadeando, «pero hay algo importante sobre el proyecto que necesitan saber». El latido del corazón de Javier se detuvo. La tensión regresó de inmediato, y todos se prepararon para escuchar lo que seguía. ¿Qué noticia traía Carlos que podía cambiarlo todo? El silencio en la sala se hacía denso, casi palpable. Javier sentía que el aire se tornaba más pesado, como si las palabras de Carlos pudieran caer como una bomba. Mirando a su alrededor, notó las miradas ansiosas de sus compañeros, reflejando una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué información tenía que era tan crucial para el proyecto? Carlos avanzó con paso decidido, pero sus ojos mostraban un resquicio de vulnerabilidad. «He estado por ahí», comenzó. «Hablé con algunos contactos que podrían estar interesados en nuestro trabajo. Pero lo que descubrí es aún más grande. Hablé con alguien que está dispuesto a financiar este proyecto a gran escala». Sin embargo, hizo una pausa y todos sintieron que el corazón les latía más rápido. «¿Sin embargo qué?», y preguntó Raúl, rompiendo el silencio. «Hay condiciones», continuó Carlos, su voz ahora más baja. «El financiador quiere que cambiemos la manera en que estamos organizados. No quiere que seamos solo un grupo de activistas. Quieren que firmemos un contrato que nos vincule de manera más formal y que, en esencia, nos convierta en una empresa. Necesitan un líder y me han sugerido que ese líder seas tú, Javier». Las palabras de Carlos se asentaron en la sala como el eco de un trueno. La propuesta pesaba sobre Javier como una carga pesada.
Ser el líder significaba tomar el control, pero también significaba lidiar con las exigencias que llegaban a cuestas de los sueños, las ambiciones y quizás, los ideales que habían acuñado hasta el momento. El murmullo se había transformado en un torbellino de opiniones y reacciones. Eso podría resolver muchos problemas, dijo Sandra, intentando mantener la calma. Podríamos tener los recursos que necesitamos para expandir nuestro alcance e impacto. Sin embargo, también implicaría renunciar a cierto grado de independencia. ¿Pero a qué precio?, cuestionó Raúl, su voz algo más fuerte, como si buscara ser el ancla en medio de la tormenta. ¿Nos convertiremos en lo que estamos combatiendo? ¿Seremos solo una empresa más, solo buscando ganancias? Javier sintió que el peso de sus decisiones lo aplastaba. La comunidad necesitaba esta ayuda, ¿pero a qué costo? ¿Estaría dispuesto a comprometer sus valores por el éxito? En su interior un fuego ardía con intensidad, reflexionando sobre los sacrificios que ya había hecho por su comunidad, por su familia. Era un dilema que no podía tomar a la ligera. En ese instante, sintió la mirada de todos sobre él, esperando su respuesta. La sala, que había brillado con esperanza unos segundos atrás, estaba ahora llena de incertidumbre. «Necesito un momento», dijo Javier, la voz temblando al pronunciarlo. Se alejaba de la multitud, buscando claridad en un mar de confusión. Caminó hacia la ventana, observando cómo el sol se ponía, tiñendo el horizonte de un hermoso naranja y púrpura. Este mismo horizonte representaba su hogar, su comunidad, todo lo que había luchado por proteger. Inhaló y exhaló despacio. Debería seguir el camino que le ofrecían, uno que podría llevar a grandes cosas pero que lo alejaba de sus principios. ¿O debería seguir su propia brújula moral, arriesgando todo lo que estaba construyendo? Un murmullo se escuchaba a sus espaldas, pero eran solo ecos lejanos de una realidad que lo confrontaba. De repente, supo que debía volver. La decisión no podía esperar más. Con el corazón latiendo al compás de un nuevo sentido de urgencia, se dio vuelta, listo para hablar, listo para decidir. «Carlos», comenzó, su voz resonando en la sala. «¿Qué harías tú en mi lugar?» Pero antes de que Carlos pudiera responder, un estruendo del exterior llamó su atención, seguido de gritos. La sorpresa y la ansiedad se apoderaron de todos de inmediato. Javier sintió que su estómago se revolvía, algo más estaba sucediendo y ya no era solo una elección personal. «Vamos», gritó Raúl, cuando comenzaba a dar los primeros pasos hacia la puerta. Lo que fuera que estuviera sucediendo lo cambiaría todo. La visión de su comunidad lo acompañaría mientras corría hacia lo desconocido. El aire fuera de la sala estaba cargado de una tensión que casi podía tocarse. Javier siguió a Raúl, sus pies golpeando el suelo en un eco de hastío y desesperación. Los gritos se mezclaban con un clamor de sirenas a lo lejos, creando una sinfonía caótica que resonaba en su mente. Al salir, la escena se desplegó ante él como una pintura desgarradora. Un grupo de personas se había reunido en la plaza, sus rostros reflejaban miedo, sorpresa y un profundo sentido de pérdida. Algo había ocurrido, un altercado en las cercanías, y la atmósfera se había vuelto irrespirable. «Javier». «Mira», gritó una voz desde la multitud. Era Lucía, una amiga de la infancia. Su expresión era una mezcla de angustia y determinación. «La tienda del barrio está en llamas y la policía no ha llegado aún». Javier sintió que el corazón se le caía al suelo. La tienda, un pilar en su comunidad, un lugar donde todos se encontraban y compartían la cotidianidad. La angustia se convirtió en rabia. ¿Cómo era posible que el sistema estuviese fallando de nuevo? Entre la multitud, algunos corrían para ayudar, mientras otros solo miraban, paralizados por la impotencia. «Hay que hacer algo», dijo Sandra, acercándose junto a ellos. Su voz era un rugido valiente en medio del clamor. «No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados». Pero, ¿qué podían hacer contra el fuego, contra la desesperación? Javier sintió como cada instante se convertía en una eternidad. Recordó su conversación con Carlos sobre el futuro, sobre llevar las riendas de algo grande. En ese momento, la única gran cosa que parecía importar era salvar su hogar. No permitan que la gente solo observe. «Vamos a ayudar», gritó Javier con todas sus fuerzas.
Formemos un grupo, usemos cubos de agua, cortinas, hagamos lo que sea necesario. La multitud pareció reaccionar. Varios se unieron a su lado, sus rostros iluminados por la determinación de no dejar que se perdiera más. Javier corrió a buscar lo que podía servirse, agua, mantas, cualquier cosa que ayudara a contener el fuego. El caos se volvió en una danza frenética. Gritos, llamas y risas nerviosas se entrelazaban mientras la gente se organizaba. En medio de esa locura, Javier sintió por primera vez el verdadero peso sobre sus hombros. No solo estaba luchando por el presente, sino por un futuro en el que todos contaran. El aroma del humo llenaba sus pulmones, pero su espíritu se mantenía enfocado. Sabía que no podía fallar a su comunidad. Había vivido allí toda su vida, cada rincón tenía una memoria, un significado. Las risas de los niños, las historias de los mayores, todo estaba en juego. Mientras luchaban, escuchó el sonido familiar de sirenas acercándose. ¿Sería suficiente lo que estaban haciendo? La fuerza de la comunidad lo envolvía, era una mezcla de miedo y esperanza. Estamos juntos en esto, pensó, sintiendo como una chispa de vida iluminaba su interior, pero entonces, entre la multitud, notó algo inquietante. Un rostro familiar, que nunca había esperado ver ahí. Era el financiador del que Carlos había hablado. Su expresión impasible observaba la escena desde la distancia, como si evaluara su próxima movida. Todo se detuvo en la mente de Javier. ¿Qué haría él al verlo? Dejó de lado las llamas y las fumas, se acercó lentamente, sintiendo un nuevo fuego encenderse dentro de él. ¿Qué haces aquí?, demandó Javier, su voz resonando con la mezcla de frustración y desafío. Los ojos del hombre se encontraron con los de Javier, y una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. Vine a ver el verdadero espíritu de la comunidad, respondió, en un tono que cortaba el aire. Y estoy buscando la manera de transformar esta situación a mi favor. En ese instante, Javier supo que la lucha apenas comenzaba. La plaza estaba en llamas, pero su visión y sus ideales también estaban en juego. ¿Qué decisiones tomaría ahora que estaban tan entrelazadas? El fuego rugía a sus espaldas. Pero Javier sintió que un nuevo tipo de enfrentamiento se avecinaba. El humo de la tienda en llamas se alzaba al cielo, pero en medio de la desesperación, algo profundo despertó en Javier. Aquella visión de comunidad, de gente unida, luchando codo a codo, encendió un fuego en su corazón que no podía ignorar. El rostro del financiador se erguía como un obstáculo, un recordatorio de lo que era ceder ante la ambición ciega. Pero este no era solo un momento, era una revolución en su vida, un grito colectivo que resonaba en su pecho. ¿Transformar esto a tu favor?, retó Javier, su voz cortante como el aire pesado. Esto no es un espectáculo para tu entretenimiento. Estamos luchando por nuestra comunidad, no por tu dinero. Las llamas brillaban en sus ojos, así como la determinación de su gente, cada rostro reflejando un propósito compartido y un instante que definía todo. El financiador arqueó una ceja, como si intentara descifrar qué demonios había desatado en el joven empresario. El dinero puede hacer que esto desaparezca y que sus vidas se muevan hacia adelante. Solo tienes que decidir qué quieres realmente. Con un gesto firme, Javier reunió a su gente. No podemos permitir que esto se convierta en un comercio más, les dijo. Cada uno de ustedes son parte de este lugar, más que cualquier estructura física. Si lo que quieren es transformar esto en una oportunidad para ganar, entonces les pido que miren más allá del fuego. Aquí estamos por un propósito, por la comunidad, por la vida verdadera. Este terreno, nuestra tienda, lo que perdamos hoy no es nada comparado con lo que podemos construir juntos mañana. La gente comenzó a murmurar, y una oleada de energía recorrió la multitud. Javier dio un paso adelante, buscando conectar las miradas de cada persona más allá de su temor. Lo que me ofrecieron no es solo un trato, es un camino que podría separarnos de lo que realmente somos. Si queremos un futuro, no podemos medir nuestras almas en dinero. ¿Qué valor tiene el éxito sobre las vidas que tocamos? Su voz comenzó a resonar, pulsando en el corazón de la comunidad. Sandra tomó la voz. Si tenemos que resistir, lo haremos. Pero no cederemos. Esto es un hogar, no solo un lugar. Sus palabras valientes encendieron el fervor en la multitud.
Las miradas se unieron, el fuego de la lucha contra el fuego físico se convirtió en un símbolo de esperanza. Mientras intentaban apagar las llamas, las sirenas se acercaban al lugar, sonando más intensas. Pronto, firetrucks rodearon la plaza. Mientras los equipos de rescate tomaban los mandos, Javier sintió que un peso caía de sus hombros. Ellos estaban ahí, no solo para apagar el fuego, sino para poder empoderar lo que pudiera surgir de las cenizas. Este era el momento para un cambio real. El hombre de dinero observaba cómo la comunidad, unida en un solo grito, enfrentaba la adversidad. Los bomberos lograban contener el fuego, pero en los corazones de todos se cultivaba una chispa que ningún incendio podría consumir. ¿Ves esto? Javier se acercó nuevamente al financiador. Esta es la verdadera riqueza. Este fuego es solo una prueba, pero lo que luchamos por mantener en pie es mucho más profundo que tus contratos o tus cifras. Aquí hay vida y humildad, y si no puedes verlo, entonces nunca serás parte de lo que estamos construyendo. Las llamas, aunque dominantes, parecían retroceder ante la fuerza del colectivo. El hombre llamó a su asistente, ordenando dar un paso atrás, sintiendo que su control se desvanecía en el aire. Una sonrisa de complicidad brotó en el rostro de Javier al darse cuenta de que había cambiado su propia historia. Su propósito estaba más claro que nunca. Al apagar el fuego, la comunidad se unía. Cada golpe de agua era un reflejo de la colaboración y la unidad. En ecos de risas y aliento, la vida reverdecía en aquel lugar. Los días siguientes trajeron consigo trabajo arduo, reconstrucción y, sobre todo, un compromiso renovado con la comunidad. Javier propuso crear un programa que asegurara no solo la ayuda financiera para la tienda, sino también un espacio donde todos pudieran prosperar, un centro comunitario que permitiría que la voz de cada uno fuera escuchada. Voces de personas de la comunidad se unieron, ofreciendo su tiempo y esfuerzo. Rosa, una vez más, se convirtió en una de sus más grandes aliadas, simbolizando todo lo que Javier había aprendido. El camino hacia adelante no era fácil, pero juntos supieron que no había vuelta atrás. Cada paso que dieron se construyó sobre las bases del sacrificio y la unión, mostrando que la verdadera grandeza reside en el apoyo mutuo. Con el tiempo, Javier se convirtió en un símbolo de lo que significa ser realmente exitoso. Las luces de la Roma brillaban con el eco de nuevas historias, donde cada voz en la comunidad resonaba. Esa mañana en la plaza, donde todo parecía perderse, se convirtió en el inicio de un futuro brillante. Porque al final, Javier no solo había encontrado la esencia del valor, sino que había recordado el poder de cuidar de los demás. Ahora era una nueva era, donde el éxito no era solo una ambición, sino una comunidad empoderada por el amor y la fe. Si esta historia te llegó al corazón, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias continúen. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante y, sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.